estimados alumnos, en la clase de hoy vamos a conocer y manejar mediante un proyecto el concepto de interfase, ¿sí? Si recordamos la clase anterior, nosotros queríamos crear objetos de una clase profesor y otros de una clase alumno. Pero estas clases tenían en común muchas propiedades, ¿sí?, inherentes a las personas, porque tanto profesor como alumno son personas, ¿sí? Vamos a abrir el proyecto anterior para recordar un poco mejor. Acá estamos. Superclase. Bueno, ¿cuál era la idea de esta superclase, sí? La idea de la superclase justamente era crear una abstracción mayor, ¿sí?, que era personas, porque tanto alumnos como profesor eran personas y en consecuencia tenían características en común como el nombre y el domicilio y algunos métodos en común propios de las personas, como caminar. De esa manera nosotros creábamos una abstracción mayor llamada superclase, pero acá sucedía algo particular. Mientras caminar es común tanto a alumnos como a profesor, el método caminar, el método saludar difiere en una entidad y en otra, ¿sí?, por sus características. Por lo tanto, yo no podría crear un método que se aplique a ambos por ser muy diferentes. Sin embargo, ambos objetos que hereden de profesor y alumnos deben saludar. En estos casos especiales necesitábamos declarar un método como abstracto, haciendo a su vez que toda esta superclase se convierta en abstracto. Esa era una de las características de la superclase, ¿sí?, que si bien es cierto, nos facilitaban la escritura del código, ¿sí?, haciendo mucho más general la definición de un objeto, nos obligaba, cada vez que nosotros heredábamos mediante la palabra stem de esta superclase, nos obligaba a sobreescribir el método que solamente había sido mencionado en su superclase, por no saber la manera en que cada clase heredada lo iba a implementar, ¿sí? Entonces acá utilizamos override para poder justamente implementar este método que nos permita a nosotros crear un objeto de clase alumno con las propiedades y métodos de persona. Lo mismo para profesor, ¿sí? Pero claro, Java tiene o nos permite heredar una clase de solo una clase. O sea, tiene mono o uniherencia, ¿sí?, que justamente nos limita con respecto a otros lenguajes de programación. Sin embargo, existe una especie de contrato, algo particular, propio de Java y de otros lenguajes, sí, pero muy implementado en Java, sí, para subsanar este problema de la monoherencia. Se trata de la interfaz. Una interfaz en Java es como una superclase, pero atento acá, porque en realidad no tiene propiedades, sino tiene solo métodos abstractos. ¿Qué significa esto? ¿Para qué me sirve? Para justamente poder, a partir de esta interfaz, desarrollar los métodos, ¿sí?, mencionados en la misma. Vamos a crear un nuevo proyecto para verlo de una manera más sencilla. Java Application. Vamos a ponerle interfaces. Y recuerden que la clase principal la venimos llamando principal para distinguirlas del resto de las clases, ¿sí?, con P mayúscula, con letra capital.
Recuerden que las clases comienzan con letra mayúscula por convención, al menos en Java. Bien, bueno, tenemos ya nuestro proyecto de interfaces, nuestra clase principal. Vamos a eliminar estos comentarios, ¿sí? Y vamos a dejar justamente el main, que va a ser el que va a ejecutar todo nuestro proyecto. Guardamos. Vamos a crear de nuevo un paquete. Bien, este paquete le vamos a poner clases o juegos, y vamos a crear otro paquete nuevo que le vamos a llamar interfaz. Bien, a ver si me deja así. Tenemos dos paquetes bien separados. En uno vamos a tener unas clases para juegos y en otro la interfaz. En interfaz vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a agregar justamente una interfaz de Java. Bueno, se va a llamar interfaz o sí, interfaz. Bueno, observen que hasta acá sí se parece demasiado a la definición de una clase, con la diferencia de que obviamente en vez de decir public class dice o escribe este IDE public interfaz, haciendo referencia que esto es una clase especial. Cuando yo les decía que las interfaces solamente contienen métodos abstractos, hacía referencia a lo siguiente. Un juego, por lo general, tiene tres instancias: el inicio, el juego y el fin. Por lo tanto, vamos a declarar los métodos que deben implementar nuestro juego. Deben iniciar, se debe poder jugar y se debe poder finalizar. Bueno, listo, está creada mi interfaz. Así como lo ven, esto sería como una clase abstracta donde todos los métodos son abstractos, porque no hace falta definirlo porque ya interfaz hace referencia a esto, y en consecuencia le estamos diciendo al desarrollador que usa esta interfaz que programe en las clases que la implementen, que programe estos tres métodos. Vamos a juego. Supongamos que yo recibo esta interfaz, estoy trabajando en un repositorio y alguien me dice, bueno, usando esta interfaz, créame un juego de adivinar los números. Bien, entonces voy a juegos, voy a poner una nueva clase que se va a llamar adivina. Bien, y acá vamos a ver cuál es la diferencia principal que tenemos con la herencia. Mientras que en el proyecto anterior, alumnos heredaba, extendía de personas, adivina va a implementar acá la interfaz. Bien, observen que acá ya nos dice que importe la interfaz. Acá está del paquete la interfaz, y bueno, adivina no hereda, sino que implementa la interfaz. Y acá nos aparece una nueva sugerencia y obviamente nos dice implementar todos los métodos abstractos de la interfaz, y de hecho que sí, porque adivina va a ser la clase que yo voy a usar para justamente crear un nuevo juego de adivinanza. Bueno, voy acá, voy a borrar. Observen, cuando yo les decía que una interfaz
es un conjunto de métodos abstractos. Al implementarlo, ya me sugiere el IDE justamente definirlos en mis instancias del juego. Bien. Bueno, este juego se va a tratar de adivinar un número, por lo tanto, vamos a necesitar en nuestra clase adivina, ¿sí?, las propiedades número a adivinar. Vamos a necesitar llevar una cantidad de intentos y vamos a utilizar justamente, recuerdan, del paquete útil la clase Scanner para poder agregar justamente datos desde el teclado. Import java.util.scanner. Bien, y acá entonces vamos a crear, ¿sí?, teclado de la clase Scanner para poder justamente ingresar los datos. Adivina entonces tiene tres propiedades: el número que voy a adivinar, la cantidad de intentos que voy a tener y el objeto teclado, que es el que me va a permitir ingresar esos números. Bien, pero implementa la interfaz que me exige justamente desarrollar el juego en estos tres métodos. Bien, bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a crear nuestro constructor. Antes de arrancar el juego, vamos a crear un constructor que a nosotros nos permita, ¿sí?, justamente inicializar el teclado. Cada vez que yo creo un objeto, voy a inicializar el teclado mediante este constructor. ¿Bien? ¿Para qué hicimos esto? Cada vez que yo creo un objeto de la clase adivina, lo que vamos a hacer, vamos a definir teclado, ¿sí?, de la clase Scanner como entrada. Eso es para evitar tener que definirlo cada vez que usamos un método. Bien, bueno, hasta acá la clase adivina es sencilla, tiene un solo constructor que nos inicializa, ¿sí?, que nos crea una instancia de teclado, y ahora sí vamos a desarrollar el juego en estos tres métodos, estas tres superclases que obligadamente tengo que usarlas por implementar la interfaz. Bueno, ¿qué vamos a hacer cada vez que nosotros iniciemos nuestro juego? Vamos a decirle que genere un número al azar, ¿sí?, de adivinar. Vamos a decir entonces que va a ser uso de math random por 100, pero lo vamos a parsear a entero, porque si no, no vamos a dividir nunca, va a ser un número con decimales, ¿sí? Lo vamos a parsear diciéndole que lo convierta en entero. Bueno, o sea que acá nosotros, número a adivinar, cada vez que inicie el juego, va a crear un número al azar entre 0 y 99, o si le agregamos 1, entre 1 y 100. Ya definimos el método inicial. Ahora vamos al método jugar, ¿sí?, el método más importante de esta interfaz. Y para ello vamos
a definir dentro de este método una nueva variable número, que es donde vamos a ir nosotros ingresando el número a través del teclado. Y vamos a utilizar una estructura de control do while, mientras que el número no sea igual al número que hay que adivinar. Acá. Mientras que no sea igual, yo voy a ir entrando en este ciclo. Hacer mientras, ¿sí? O sea, la idea es que cuando comience el juego, nos tiro el número que hay que adivinar al azar. En iniciar y en jugar constantemente entre un ciclo infinito, como cualquier ciclo, o en este caso condicionado, hasta que yo encuentre el número que tengo que adivinar. Bueno, vamos a hacerlo sencillo. System.out. Vamos a poner, por lo tanto, adivina un número entre 1 y 100. Recuerden que le estamos sumando 100. Perdón, mejor dicho, 1 al número al azar cuando iniciamos. Y a este número lo vamos a guardar en número. Gracias a que ya tenemos en nuestro constructor instanciado teclado, vamos a decir que se trata de un exIn. ¿Bien? Hasta acá, repetimos, jugar define una variable propia de jugar, entra en do while, hacer mientras que yo no adivine el número, y ¿qué va a hacer? Nos va a mostrar un mensaje que diga adivina un número entre 1 y 100 y nos va a permitir que ingresemos ese numerito en la variable número. Bueno, vamos a preguntar, estructura de control, de nuevo, bifurcación, si el número a adivinar es menor que el número que acabo de ingresar, ¿sí? Le voy a mostrar justamente el mensaje, el número es menor para ir guiando, ¿sí?, al jugador. Si no, si el número a adivinar es más grande que el número que acabo de ingresar, voy a mostrar un mensaje que diga el número es mayor para ir guiando al jugador durante el proceso. Y cada vez que obviamente yo realice un nuevo intento, voy a sumar, ¿sí?, la cantidad de intentos. Bien, vamos a ver entonces. Jugar. Jugar crea una variable del tipo entero, entra un ciclo hasta que yo, o mientras que yo no lo adivine, y acá usamos el print de una línea para justamente poder ingresar el numerito al lado de este mensaje. Lo ingresamos el número y comparamos por si es menor para guiar lo que es menor y por si es mayor para guiar lo que es mayor, sumando siempre la cantidad de intentos. Eso sería el juego en sí, ¿sí? Pero según nuestra interfaz, el juego tenía un inicio, el desarrollo del juego y un fin. Entonces, cuando termine, vamos a decirle que nos muestre un mensaje
ganaste luego de X cantidad de intentos. Bueno, y acá nosotros desarrollamos un videojuego usando la interfaz, ¿sí?, que nos exigieron implementar para este desarrollo. Bien, los tres métodos están desarrollados o sobrescritos acá: iniciar, jugar y finalizar, justamente permitiéndonos a nosotros crear un juego utilizando una interfaz. Vamos a nuestra clase principal y vamos a crear un nuevo juego de la clase adivina, ¿sí? Vamos a poner new adivina. Observen que acá ya nos dice que implementemos, ¿sí?, adivina, new adivina. A llamar al constructor ya creamos o instanciamos teclado y simplemente nos falta llamar los tres métodos de nuestro videojuego. Bien, adivina inicia con el método iniciar. Acá está. Luego pasa a jugar y por último termina con finalizar. Observen que nosotros llamamos a los tres métodos que nos permiten a nosotros jugar este juego definido en esta clase que implementa la interfaz. Bien, vamos a ver entonces en la ejecución qué sucede. Acá estoy creando un juego de adivina. Ya dicen que adivinemos un número entre 1 y 100. Yo no tiro un número al azar, pongamos 50. El número es menor, 40. El número es menor, 30. El número es mayor, 35. Es mayor, 36. Es mayor, 37. 38. Y gané porque el número era 38 después de 7 intentos. Bien, bueno, acabamos de crear un juego usando una interfaz. Ahora vamos a crear otro juego también usando una interfaz. Vamos a crear un juego de dados. Recordemos entonces la importancia de utilizar la interfaz. Entonces vamos a juegos, el paquete juegos, new, Java class, vamos a poner dados, que también va a implementar la interfaz implements interfaz. Bien, y obviamente que acá nos dice de nuevo que implementemos todos los métodos abstractos. De hecho que sí, necesito justamente sobreescribir estos métodos para que mi juego dados cumpla con este contrato, digamos así, que nos provee o nos proporciona interfaz. Cuando programamos lenguajes como Android, vamos a ver que prácticamente todo se trata de sobreescribir métodos e interfaces en los distintos procesos, ¿sí?, o estados en los que tiene una pantallita, podríamos decir así, ¿no?, un intento, ¿no? Bueno, vamos entonces a crear un juego donde vamos a tener dos dados, dado 1 y dado 2. Está durísimo el teclado, disculpen. En donde también vamos a tener dos jugadores. Jugador 1, ¿sí?, y jugador 2. Observen que string es en sí una clase, por eso es que yo separo las propiedades cuando es del tipo string. También vamos a necesitar, obviamente, la clase scanner para poder ingresar datos desde
el teclado. Aprovechamos el asistente, importamos escáner y ya tenemos las propiedades de nuestro juego de dados. De nuevo vamos a crear un constructor. Observen que eso es lo bueno de utilizar interfaces, que la forma de programar es prácticamente igual. Un constructor vacío, porque no vamos a enviar datos, sino que vamos simplemente a aprovechar esta instancia para instanciar el objeto teclado. New Scanner también como entrada. Bueno, ya tenemos entonces las propiedades de nuestro juego de dados y ahora a programar el mismo. Vamos a sobreescribir iniciar. ¿Y qué vamos a hacer esta vez en iniciar? Como es un juego de a dos, vamos a tomarnos el trabajo de hacerlos un poquito más larguito, pidiendo justamente que ingresemos el nombre de ambos jugadores. Print, ingrese el nombre de jugador 1, 2 puntos. Lo hacemos con un print, no un print ln, para que justamente ingresemos el nombre a continuación. A donde vamos a guardar este nombre, obviamente, en jugador 1, utilizando el objeto teclado, pero con su método nextLine. Entonces ya tenemos el primer jugador. Hacemos lo mismo para el segundo. Entonces, en iniciar el juego, nosotros justamente guardamos el nombre de ambos jugadores. Bien. Jugar, que va a ser la parte poderosa del juego, el motor, el desarrollo, y va a ser muy sencillo. Simplemente vamos a decir que en dado 1 nos tire un número al azar entre 1 y 6. Math Random nos arroja un número entre 0 y 1 con intervalo abierto a la derecha, por lo tanto nunca va a llegar a 1. 0, 0,1, 0,5, 0,53, 0,99999, pero jamás va a llegar a 1. Bien, por eso es que lo multiplicamos por 6 y lo convertimos a entero. Puesto que entero, si además de ser el tipo de datos de dados, nos va a redondear hacia abajo el número. Por ejemplo, si es por ejemplo 1.33 o 1.99 va a ser 1, si es 0.99, 0. Pero claro, un dado no tiene 0 lados, por eso es que le sumamos 1, al igual que en el juego anterior. Y con dado 2 vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tirar un número al azar entre 1 y 6 para ver justamente quién gana. Bien. También vamos a mostrar justamente cuál es el valor que sacó un jugador y cuál es el valor que sacó el otro. System.out.println. Vamos a decir, por ejemplo, this jugador 1. Bien. Sacó y lo que esté en dado 1. Bien. Este es un juego súper corto. Y el jugador 2 sacó lo que esté en dado 2. Y eso sería el juego en sí. Bien, siguiendo esta interfaz. ¿Qué nos queda? Obviamente, la parte final para determinar
quién fue el ganador. O sea que iniciar simplemente nos pide el nombre de los jugadores, jugar nos arroja un número y nos muestra qué números salieron, y finalizar sería el método que yo tengo que sobreescribir para mostrar un ganador, ¿sí? O si hay empate. Bueno, acá entonces vamos a utilizar las bifurcaciones para determinar si dado 1 es mayor que dado 2, y entonces gana jugador 1, ¿sí? Vamos a poner entonces system.out.print ln ganó this jugador. Bien, ya sabemos con cuánto porque están arriba los dados. Si no, si el dado 1 es menor que el dado 2, esto significa que quien gana es el jugador 2. Y por último, si no es ni mayor ni menor, significa de hecho que empataron. ¿Bien? This jugador 2. ¿Listo? Está terminado nuestro juego de dados. Vamos a grabar. Ya podemos crear obviamente una instancia. Entonces vamos a principal. Y así como queremos adivina, vamos a crear dados. Acá nos sugiere importar. New dados. Y obviamente dados tiene el inicio, dados tiene el juego y dados tiene el fin. Entonces vamos a jugar dos juegos. Primero juguemos a dados porque el otro es más larguito. ¿Bien? También podríamos haber hecho esto, ¿no? Crear ambos objetos y luego llamar a los métodos de estos objetos. Vamos a iniciar. Entonces vamos a limpiar el proyecto. Tal vez no grabé. Bien. Y vamos a acá, ahora sí. Ingresa el nombre jugador 1, Julio. Ingresa el nombre jugador 2, Nico. Julio sacó 3, Nico sacó 5, ganó Nico, tiene un 1. Bien. Y ahora vamos al segundo juego. Adivina un número entre 1 y 100. Y arranquemos con 50. El número es menor, 25. El número es mayor, 30.
el número es mayor, 40, el número es mayor, 45, el número es menor, 44, y bueno, esta vez sí hice 6 intentos para obtener el número al azar. Observemos que estas interfaces nos permiten a nosotros crear clases, sí, simplemente redefiniendo los métodos y haciendo la programación de varios juegos. Por ejemplo, en este caso podría crear muchos más juegos siguiendo la misma interfaz, sí, en forma similar. Bueno, vamos a probar de nuevo. Bueno, acá observen que Julio empató con Nico, sacamos 4 y obviamente empieza de nuevo el juego a adivinar. Bueno, espero que comprendan y recuerden practicar, porque esa es la manera en que se aprende a programar. ¿Sí? Observen cuán útiles son las interfaces. Obviamente que acá, si bien es cierto, son 3 métodos chiquititos, imagínense en un proyecto grande cómo nos facilitaría la implementación de estas interfaces, ¿sí? Guiándonos durante el desarrollo de cada clase que implementa la interfaz. Además está decir que en Java yo puedo heredar una sola superclase, pero sin embargo puedo implementar un montón de interfaces colocándolas seguidas de coma. Bueno, muchas gracias y éxitos.